Adelante. Oremos, hermanos. Padre Santo y Padre de Misericordia, te alabamos, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das una vez más, Señor, de poder estar reunidos juntos, Señor, con el propósito de adorarte, de glorificarte, de exaltar tu nombre, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, en que tú preparas a nuestro pastor, Señor, para traer este estudio bíblico, Señor. A cada uno de nosotros abre el entendimiento y danos la sabiduría, Señor, para aprovechar estas enseñanzas bíblicas y con nosotros poder crecer espiritualmente, Señor, y ser un instrumento útil donde quiera que estemos, Padre. Te agradecemos, Señor, esta gran oportunidad y este medio en el cual tú nos has dado, Señor, y que podemos aprovecharlo tanto presencial como desde la distancia, Señor. Bendice a los hermanos que vienen en camino, Señor, y bendice al pastor, Señor, con tu Santo Espíritu, para que cada palabra que salga de su boca, Señor, seas tú hablándonos, Señor, y preparándonos, Padre, para instruirnos en tu palabra y en tu verdad cada día, Señor. Bendice este estudio bíblico y sé con cada uno de los que están presentes y en la distancia y aún por Beatriz, Señor, que lo verá más tarde, Señor. Te alabamos, te glorificamos y te pedimos perdón por nuestros pecados en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a estudiar, hermanos, Hechos 23, versos desde el 1 hasta el 11. Y el título que tenemos acá es Otra oportunidad para Pablo de predicar el Evangelio. Parece que Pablo siempre aprovechaba cualquier oportunidad para hablar de Cristo, para hablar del Señor. Entonces, hemos venido desarrollando una historia de Pablo preso en el templo. Luego, pues, lo ayudan. Dios permite que el tribuno vaya en auxilio de Pablo para poder librarlo de aquella ira que tenían los judíos. El tribuno, como era el jefe militar romano de mayor rango en Jerusalén, y sabiendo que se trataba de un ciudadano romano, quería saber exactamente de qué era que los judíos acusaban a Pablo. Él era la autoridad. En aquellos tiempos las cosas se manejaban diferentes a lo que hoy nosotros conocemos en cuanto a estas cosas. Ahora, el tribuno invitó al concilio. Ustedes saben qué era el concilio. Cuando lean en el libro de los Hechos, el concilio también se le conoce como el Sanedrín. Eran 71 miembros, es decir, 70 más el sumo sacerdote, formaban una especie como de poder legislativo. Eran los que establecían las normas y gobernaban allá en Israel junto con el gobernador romano. Ellos no tenían una autoridad militar, pero sí tenían una autoridad religiosa, y había en este caso una gran influencia social de ellos en el pueblo. Por esta razón, pues el Imperio Romano los reconocía. Entonces, el tribuno, que era el mayor jefe militar de la ciudad de Jerusalén, invitó al concilio para que ellos expusieran de qué acusaban a Pablo. Recuerden que él encuentra el tumulto en la ciudad, no sabe lo que está pasando con exactitud, y entonces él quería y debía saber, porque él, como funcionario del gobierno, necesitaba saber para conocer si lo que acusaban a Pablo violaba las leyes del Imperio Romano, si era correcto o no. Así que para él saber eso, sacó a Pablo de la fortaleza y invitó al concilio para que ellos expusieran su acusación. Y quisiera que alguien se lea el verso 30, pero del capítulo 22. Está ahí mismo para que nosotros pues conectemos esto con el tema de hoy. ¿Alguien quiere leer? Yo. Hermana Betsy. Hechos 22:30. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acosaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio.
y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Noten, hermanos, cuando uno mira esto, uno diría, la verdad que cualquiera habría preferido otra cosa, ¿verdad? Salir de esto, de esta situación. Sin embargo, noten la mentalidad que Pablo tenía. Pablo, en su mente, en su pensamiento, había una sola cosa que le importaba y que le interesaba. ¿Sabe cuál era? Compartir el evangelio de Cristo. Cuando Pablo veía a una persona, Pablo decía, esta persona tiene que ser salva. Cuando Pablo veía a una persona, decía, esta persona tengo que ayudarla a conocer a Cristo. Ese era su empeño, ese era su anhelo. Qué interesante sería que nosotros tuviésemos, aunque fuese un poquito de esto, esta oportunidad, noten, para los judíos era la ocasión de acusarlo. Para el tribuno era la oportunidad de saber exactamente qué delito Pablo había cometido. Y para Pablo, esta era una oportunidad para Pablo predicar el evangelio a aquellos líderes religiosos. Recuerden que reunirlos a ellos para Pablo predicarle era imposible. Si Pablo los hubiera invitado a ellos y les dice, quiero que se reúnan porque voy a hablarles de Cristo, esta gente lo hubieran golpeado porque era imposible. Pero ahora se estaba presentando la oportunidad. Vamos a ver lo que dice capítulo 23, verso 1. ¿Alguien del Zoom que quiera leer? Hermana Anabel. Gracias. El capítulo 1 el verso 1 del capítulo 23 dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Amén. Así que, hermanos, Pablo, cuando vio aquella reunión de todo el Sanedrín, recuerden, 71 miembros y habían ancianos eran líderes de la comunidad judía, que estaban allí reunidos. Él vio una oportunidad de predicarles el evangelio y miren cómo él inicia su presentación. Qué hermoso es cuando una persona es sincera, ¿eh? Pablo comenzó a hablar con sinceridad. Hay ocasiones donde una persona es mejor que no diga nada si lo que va a decir no es verdad o no es sincero. Es mejor tener la boca callada si lo que uno va a decir puede ser ofensivo, puede ser dañino, o tal vez uno va a decir cosas que no son. Es mejor guardar silencio. Pablo les habla a ellos de la buena conciencia. ¿Qué es lo que es la conciencia? La conciencia es esa parte del alma donde la persona tiene el conocimiento del bien y del mal. Eso lo tiene todo el mundo. Eso lo ha puesto Dios en todos los seres humanos. Esa conciencia es la que graba y la que conserva todo lo que Dios va a usar el día del juicio con nosotros. Todo está allí, todo está almacenado allí. Una persona puede ocultarle a otros sus sentimientos, lo que ha hecho. Hay cosas que un ser humano hace que nadie se entera jamás, nadie nunca lo sabrá. Pero todo esto está guardado allí, en el alma humana, y la conciencia es parte de esto. La conciencia es, repito, el elemento que determina el bien y el mal, el conocimiento del bien y del mal. Pablo está iniciando esto con unas palabras muy sinceras, pero, ¿saben, hermanos? A veces una persona es muy sincera, pero si quien lo escucha no es sincero, ahí está el problema. Ahí está el problema. Y hay un refrán dominicano que dice que filo con filo no se cortan. Lo conocen, ¿verdad?
Filo con filo no se corta. Sí, es un refrán dominicano. Yo no sé si es como, ¿verdad? Dos cuchillos afilados los dos y se tratan de herir los dos. Esa es la idea. No sé si tendrá un sentido lógico, pero esa es la idea. Filo con filo no se cortan. Cuando una persona sincera está hablando con alguien que no es sincero, el que no es sincero va a reaccionar. Va a reaccionar y vamos a ver lo que, cómo reaccionan esta gente. Yo le pregunto, hermanos, si ustedes ven este versículo otra vez, el versículo que leyó la hermana Anabel, Pablo dijo algo ahí ofensivo, Pablo dijo algo que hirió a alguien, algo que ofendió a una persona, ¿verdad que no? No parece. Lo único que ha dicho es que ha vivido delante de Dios con buena conciencia hasta ese momento. Vamos a ver lo que dice el verso 2. ¿Alguien que lea? El príncipe de los sacerdotes, Ananías, mandó entonces a los que estaban delante de él que le hicieran en la boca. Que le hicieran. Hiciesen. Que le hiriesen. Le hirieran. Ok. Ok. Sí. Y ¿sabe qué es lo que está diciendo? El sumo sacerdote, que era el que presidía el Sanedrín, mandó a uno que estaba cerca de Pablo a que le golpearan en la boca por lo que Pablo había dicho. La verdad, hermano, ¿qué fue lo que pasó? Las palabras de Pablo hirieron la hipocresía de los miembros del Sanedrín. ¿Por qué razón? Pablo está hablando de su conciencia, pero la conciencia de ellos, ¿cómo reaccionó? Le habló su conciencia, pero cuando estamos, mire, tristemente hay personas que cauterizan su conciencia. Y no es que haya ser humano que pierdan la conciencia. Todo ser humano tendrá su conciencia hasta el último momento. Cuando nosotros pensamos en una persona que se dedica a matar seres humanos para vivir de eso, como un sicario, uno dice, pero no tendrá conciencia. Sí la tienen. Lo que pasa es que cauterizan su conciencia, la persona sabe trabajar en este sentido y reaccionan de esa manera. Pablo está hablando de una manera muy consciente, pero las palabras de Pablo hirieron la hipocresía de los miembros del Sanedrín, porque ellos sí sabían. Ahí estaba el sumo sacerdote, que supuestamente era la persona que en términos religiosos podía estar más cerca de Dios. Este estaba más lejos de Dios que cualquier otro, porque estaba más lejos de Dios que cualquier otro, pero digamos en términos religiosos parecía. Ahora, una persona puede reaccionar violentamente contra el que actúa bien solo para encubrir sus malas acciones. Y yo recuerdo un hermano, lo que él me contó fue antes de ser cristiano, pero cuando él me habló de esto ya era cristiano, y entonces él me dijo que antes de ser cristiano, él se le salía a la esposa, se le aparecía borracho y de madrugada, y cuando la esposa abría la puerta o cuando él abría la puerta, él buscaba la manera de encontrar algo que él consideraba que estaba en el medio y le daba una patada, como queriendo hallar que había algo desordenado y que él andaba bien, pero que había algo en la casa que no estaba bien. El problema era en la casa. Cuando él llegaba, no era que él andaba en la calle de borracho y llegando de madrugada a su casa. Hermanos, a veces la persona reacciona de cierta manera para encubrir sus malas acciones. El ser humano busca la forma como de justificar su pecado. Y todo esto serán evidencias el día del juicio de Dios. Todo esto es evidencia
el día del juicio. Yo pienso en el comportamiento nuestro, pienso en la expresión de un policía, aquella famosa frase cuando detienen a una persona: usted tiene derecho a guardar silencio, todo lo que diga será usado en su contra. Y eso va a ser, eso es humano, pero es en términos divinos. Vamos a ver la reacción de Pablo, porque vamos a ver ahora qué pasa. Vamos a ver el verso 3. ¿Alguien quiere leer? Verso 3. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? ¿Cómo Pablo reacciona? Vamos a ver, ¿qué piensan ustedes? Quiero ver opiniones. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan Yo de la pienso que- reacción de Pablo? ¿Ah? Adelante, hermano. Él se enojó porque ellos eran hipócritas, ¿verdad? Él se enojó con ellos y les dijo eso, que son paredes blanqueadas, o sea, que como que, bueno, saben mucho, pero no lo practican, ¿no? Ok, bueno, Antonio. Pues, Pablo ahí, no sé si con mala intención o no, pero está como que metiendo el dedo en la llaga más todavía que lo hizo la primera vez, ¿no? Porque la primera vez él dijo: yo he vivido delante, buena conciencia hasta el día de hoy, delante de Dios. Pero eso lo dolía al sumo sacerdote, porque él sabía, el sumo sacerdote bien en el fondo sabía que él no había vivido así. Ni ninguno de ellos. Ni ninguno de ellos. Entonces aquí, como que está reforzándolo más, le está diciendo pared blanqueada, o voy a decir, pues, como decimos nosotros, capote y pintura nada más, que adentro no hay nada. A mí no me queda clara la intención de Pablo, si fue de ofender o simplemente se estaba defendiendo, pero fue más agresivo esta vez que la primera. ¿Verdad? Ahora, miren un asunto, hermanos. ¿Puede un cristiano hacer legítima defensa en algún momento determinado? Debe. Lo que el cristiano no debe es como ser el agresor. El cristiano lo que no debe ser como la persona que provoca una situación. Porque Pablo conocía bien los preceptos de la ley. Y lo que Pablo está reclamando aquí, lo que el sumo sacerdote mandó a hacer, la ley de los judíos lo prohibía. Lo prohibía. Y miren la pregunta que Pablo hace, dice: ¿estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley? O sea, Pablo sabía exactamente lo que decía la ley acerca de esto y cuál era el procedimiento. Entonces se supone que esta gente que estaban aquí, recuerden que ellos eran un cuerpo como legislativo judicial para interpretar la ley, pero también para poder elaborar algunos preceptos y todas estas cosas. Y ahora están reaccionando contrario a la supuesta ley que ellos representaban. Aquel era un aparente tribunal para establecer justicia y lo estaban castigando antes de juzgarle. ¿Por qué? Porque no se puede castigar a una persona antes del juicio, ¿verdad que no? Debe ser juzgado. Debiera ser que en este mundo, cuando una persona es atrapado, lo juzguen lo antes posible para condenarlo. Sabemos que en este mundo lo llevan a la cárcel de manera no total, ¿verdad? Porque debe de pasarlo, esto tiene un preventivo. Lo llevan preventivamente preso. ¿Por qué? Porque la justicia no sabe si es culpable o inocente. Ahora, aquel tribunal era para hacer las cosas porque
no era solo un tribunal civil, era un tribunal que supuestamente se estaba manejando conforme a la ley de Moisés, lo que dice la Biblia en el Pentateuco. Y con lo que estaban haciendo, estaban violando la ley de Dios. Hermanos, es bueno que el cristiano esté empapado de muchas cosas que sean necesarias, porque en un momento dado, el conocer algunas cosas nos va a ayudar en alguna situación. Así que estar preparado en algunas cosas es importante porque nos puede ayudar o puede ayudar también a otros. Yo mirando la respuesta de Pablo para el sumo sacerdote, eso me recordó a Jesús. Cuando él le dijo lo mismo a fariseo, sepulcro blanqueado. Sí. Y esta palabra suena fea, dura, porque yo sé que no lo dijo con una sonrisa. No. Él lo dijo con autoridad. Porque decirle, entonces Pablo dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. O sea, tú no tienes autoridad, tú lo que eres un simple religioso lleno de hipocresía. Fue una palabra que yo no me imagino a un hermano humilde como confrontar. Aparentemente se confunde la humildad con cuando uno habla con. Sí, pero es que hay un momento donde hay que usar la autoridad. Eso es otra cosa. Porque aquí Pablo no está agrediendo a nadie. Aquí Pablo no está ofendiendo de manera personal a nadie. Pablo está reclamando aquí algo que se estaba violando y que la ley lo establecía. Pablo lo que está reclamando es la violación de una ley que Pablo la conocía bien y que los miembros del Sanedrín la conocían bastante bien. Entonces es lo que él está reclamando en este caso. Y repito, hay momentos en los cuales hay que usar la autoridad. La autoridad nunca es para avasallar. La autoridad en este sentido es para hacer cosas justas, no para hacer daño, no para ofender de manera personal a alguien, aunque en un determinado momento una persona se puede sentir ofendida. Pero usándolo fuera quizás del contexto. Y yo lo llevo a la actualidad en el ámbito religioso cristiano. El evangelio ofende. Siempre va a ofender. El evangelio ofende, confronta la vida de uno. Por supuesto. Y usted encuentra muchas iglesias, muchos líderes que para mantener los miembros dentro de su congregación no se atreven a predicar palabras que lo confronten. Palabras como esta, como aquel caso de Pablo en los Corintios, cuando dice yo ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, mando yo que a tal persona, a tal hombre, se ha entregado en manos de Satanás su cuerpo, hermano, para que su alma pueda ser salva el día del juicio. Eso suena duro y es confrontativo. Y que ahora dice, oh, hermano, ay, hermanito, ese hermanito colabora mucho en la congregación, ese hermanito es buen hermano, uno no quiere perderlo, ¿no? Porque hay que predicar la palabra. Sí. Porque la palabra, el evangelio confronta nuestra naturaleza. Es que va a confrontar el pecado. El evangelio va a confrontar el pecado y el ser humano no le gusta que le confronten el pecado. Porque ¿cuál es la naturaleza nuestra? La naturaleza nuestra es tendente al pecado, hermano. Yo sé, y todos lo sabemos, que ¿qué le gusta al ser humano? El pecado. Usted me pregunta a mi pastor, ¿le gusta el pecado? Por supuesto. Ahora, ¿a dónde me lleva? ¿A dónde me lleva? El pecado me lleva al lago de fuego. Entonces, yo que soy consciente de esto, digo, no me conviene pecar, yo quiero vivir alejado del pecado. Vale. Que yo estaba mirando aquí mientras estamos hablando, ¿no? Que la definición de lo que es pared blanqueada se encuentra en Mateo 23, sí. 27, 28, sí. donde dice también que es hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis lo de afuera del vaso, del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos,
Limpia primero lo de adentro del vaso, del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Sí, y precisamente ese Sanedrín estaba compuesto por una gran parte de fariseos y por una pequeña minoría de saduceos, pero los dos grupos eran igualmente hipócritas religiosos, hasta tal punto que Jesús le dijo a los discípulos, comenzando ese capítulo 23 de Mateo, que es donde yo diría fue el mensaje más fuerte que Jesús le predicó a las personas. Le dijo de todo a los fariseos, pero Jesús dice al comenzar, dice, cuando los fariseos le digan algo, háganlo, pero no lo imiten a ellos, porque ellos dicen, pero no hacen. Mandan a la gente a hacer lo correcto, pero ellos no hacen nada correcto. Entonces, hagan lo que ellos dicen, pero no lo imiten a ellos. Qué triste, qué situación tan terrible acerca de esto. Pastor, y volviendo un momento a lo, como Pablo le respondió al Sanedrín, el Evangelio pues es alegría, es positivo, es bueno, y hay que comunicarlo, hay que tener prudencia y todo. Pero hay momentos en que hay que ser firme, hay que tomarse riesgos, hay que defenderlo. Con respeto, aquí no se ve que Pablo falta de respeto, pero se las dijo bien claro. Hay veces que tocará hacer eso. Si toca hacerlo porque para quedar mal con Dios, no queda mal con el hombre. Quedar mal con la gente, que no es mucho problema. Porque la persona un día la vamos a dejar de ver, pero a Dios un día nos vamos a tener que encontrar con Él. Entonces, hay que quedar bien con Dios, hermano. Y como decía el pastor Abreu, hay lugares donde no se predica acerca del pecado. Hay congregaciones donde no se habla de la santidad, no se habla del pecado. ¿Pero por qué? Porque eso atrae a la gente. A la gente le gusta estar en un lugar donde nada sea malo, donde todo sea permitido. En tiempo pasado, hace unos años, me dice una joven, pastor, yo quiero encontrar una congregación, pero que no sea religiosa. Yo sé lo que me estaba diciendo. Y le dije, bueno, tú puedes buscar la congregación que tú quieras. Ahora, lo que yo te recomiendo, busca una congregación que el día que tú te presentes delante de Dios, tú puedas decirle a Dios, Señor, yo guardé tu palabra. Porque esa es la parte importante. No es el hecho de estar en un lugar donde me estén entreteniendo, donde me estén complaciendo y diciéndome que sí a todo lo que yo quiero y que mi alma se pierda. Porque eso es la persona caer en autoengaño. Si yo les digo a ustedes que el pecado no es pecado, yo estoy haciendo una cosa, lo estoy engañando y ustedes tristemente van a perder su tiempo. Y el día que se presenten delante de Dios, Dios no estará contento porque no habrán guardado su palabra. Entonces, es el punto donde la persona debe decir, aunque me duela, dime la verdad, porque yo quiero llegar al cielo, porque yo quiero llegar delante del Señor. Una expresión que se usa mucho, el Señor reprenda al diablo. Cuando la culpa no es el diablo, ni el diablo que somos nosotros. Es de nuestra propia naturaleza que viene esa actitud, ese hacer, esa rebelión, pero estamos culpando al diablo. Señor, reprenda al diablo y no sabiendo que el peor enemigo que nosotros tenemos es a nosotros mismos. Nuestra carne. Nuestra propia naturaleza. Hermano, vamos a ver. Ok, ya hemos dilucidado bastante este punto. Ahora, vamos a ver cómo reaccionan ahora los miembros del Sanedrín. Recuérdense la escena. Pablo dice, vivido con sana conciencia delante de Dios. El sumo sacerdote lo manda a golpear a Pablo. Pablo le dice, mira tú, pared blanqueada, tú estás ahí sentado para juzgarme conforme a la ley y violando la ley, me manda a golpear antes de juzgarme. Vamos a ver cómo reaccionan ellos ahora. Verso 4. Los que estaban presentes dijeron, al sumo sacerdote de Dios injurias. ¡Wow!
Observe la hipocresía de los miembros del Sanedrín. Ellos sabían que Pablo sabía, valga la redundancia, que no se podía maldecir a un príncipe del pueblo. ¿Por qué? Porque la ley lo decía. Entonces ahora sí la ley es válida. Hermanos, qué hipocresía. Y la verdad es que, miren, de las cosas peores que hay en el mundo es la hipocresía religiosa. Por eso el Señor es tan severo. Y me pongo a pensar, a través de toda la Biblia, yo no encuentro un mensaje más fuerte y no solo Cristo, sino aún los profetas en el Antiguo Testamento no predicaron un mensaje tan severo a ninguna gente como fue a los sacerdotes, como fue a profetas, a personas que estaban encargadas de enseñar al pueblo la palabra de Dios. Porque si nosotros estamos hablando a nombre del Señor, debemos dar ejemplo del Señor en nuestra vida. Así que, miren, el sumo sacerdote podía violar la ley para mandar a golpear a Pablo, pero Pablo no tenía derecho de reclamar la violación de la ley. Ahora, ¿vieron este versículo? El verso 4. Vamos a ver, ¿qué piensa usted sobre ese sumo sacerdote? Quiero oír, aunque sean 2 o 3 opiniones. ¿Era sacerdote de Dios o no? ¿Qué piensa? Vamos a ver, ¿el sumo sacerdote era sacerdote de Dios o no? Porque miren lo que ellos dicen, al sumo sacerdote de Dios injurias. ¿Qué piensan? ¿Este hombre era sacerdote de Dios o no? Entre comillas. No. No, y no, ¿por qué? Porque no cumplía el mandato de Dios. Okay. Ustedes saben que en aquel tiempo, en aquella época, el sacerdocio era hereditario. Sí. Es decir, los sacerdotes eran hijos de sacerdotes. De ahí venía el sacerdocio. Por título eran sacerdotes. No, por herencia. Por herencia. Por herencia. Eran sacerdotes por herencia. Entonces, pregunta, bueno, alguien dijo que no, y es verdad, es no, pero ¿por qué? ¿Por qué no era sacerdote, pero no era sacerdote de Dios? Porque ellos lo heredaban, pero era para servirle a Dios. Y obviamente, sumo sacerdote eran hipócritas, egoístas, y o sea, no servían a Dios. A Dios no servían. ¿Sí? No estaba cumpliendo con el mandato de Dios. No estaba cumpliendo con el mandato de Dios. Ok, miren, el sacerdocio judío estuvo vigente hasta la muerte de Cristo. Ya para estos tiempos, hacía como 25 años que el Señor había muerto, había ascendido a los cielos. Esto que estamos leyendo acá en el libro de los Hechos, ya hacía 25 años que Dios había cesado aquel sacerdocio judío, y aquello no era nada relacionado con Dios. Así que, y ahora, miren esto, hermano, miren esto, qué testimonio tan grande dio Pablo en aquella reunión. Ahora vamos a ver si Pablo estaba enojado, que había perdido el control cuando le dijo pared blanqueada al sumo sacerdote. Vamos a ver lo que dice el verso 5. Vamos a ver. ¿Alguien del Zoom que quiera leer? Hermana Rubiela. Capítulo 23, versículo 5 dice, Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. La figura del sumo sacerdote se destacaba. Estaba viendo un comentarista que estaba hablando acerca de esto y dice que para esa época hubo muchos cambios en el sumo sacerdocio en Israel. Esa fue una época de mucha convulsión.
y probablemente este sumo sacerdote era alguien nuevo. Tal vez no tenía mucho tiempo porque según ese analista que estaba mirando, hubo muchos cambios. En corto tiempo hubo muchos cambios del sumo sacerdocio, porque llegó un momento donde se cambió totalmente cómo se usaba según la ley judía. El sumo sacerdote, su hijo mayor, cuando él moría, era el siguiente sumo sacerdote. Así fue desde que Aarón fue el primer sumo sacerdote, y así venía en esa cadena sucesoria. Pero llegó un tiempo donde aquello se convirtió en un mercado público, y entonces Pablo pues parece que no identificó, porque noten cómo Pablo reacciona. Es decir, hermanos, Pablo mantuvo la cordura en medio de aquella agresión. Él no consideraba al sumo sacerdote un siervo de Dios, recuerden, pero sí una autoridad en el pueblo. Pablo ahora lo que él está diciendo no es porque el sumo sacerdote es siervo de Dios, sino porque es de una autoridad. Respeto a la autoridad. Eso es lo que Pablo está expresando. Y miren cómo Pablo dice que la ley dice: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Qué hermoso es cuando nosotros en momentos difíciles podemos mantener la cordura, y podemos mantenernos con esa actitud que glorifica a Dios. Ahora viene la sabiduría necesaria para cualquier circunstancia. Bueno. El cristiano tiene que pedirle a Dios sabiduría para actuar. Déjeme decirle que la sabiduría no es solo para las cosas espirituales. Cuando yo le digo al Señor, Señor, dame sabiduría, no es solo para entender la Biblia. La Biblia es lo principal que debemos entender, porque la misma Biblia dice: lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra nos va a guiar en todo camino. Pero cuando usted y yo estamos ante cualquier dificultad, sea de trabajo, sea en el hogar, sea donde sea, podemos pedirle a Dios sabiduría, y Dios nos va a dar sabiduría, porque eso no va a fallar. Así que, miren, vamos a ver cómo se manifiesta ahora esa sabiduría que da Dios. Vamos a ver el verso 6. Pastor, una pregunta. ¿Y no será que Pablo, ya que el sumo sacerdote no estaba siguiendo las instrucciones, haciendo las cosas bien y correctas, con ese comentario Pablo está diciendo como que aunque tú no sigas la ley, yo la voy a seguir? Si la ley dice eso, yo te voy a demostrar que yo no voy a hacer el mal. Eso, sí, eso es poner la otra mejilla. Ajá, exacto, sí. Eso es lo que Jesús dice. Exacto, allá tú, pero yo voy a hacer lo que dice la ley. Entonces, tú violaste la ley y me está acusando a mí, pero yo no la voy a violar. Yo me voy a mantener firme. Eso es hermoso, hermano. Y Dios nos da la sabiduría y la fuerza para poder hacer eso. Que si el otro quiere fallar, que falle, allá él. Yo voy a mantenerme firme, cumpliendo con lo que Dios me ha llamado a hacer, lo que el Señor me ha llamado a cumplir. Vamos a ver, verso 6. Hermana Anabel. Gracias, hermano. El verso 6 dice: entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo. Hasta ahí llegó. Sigue, continúa. Bueno, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Así que, hermano, gracias. Pablo estaba mintiendo, Pablo allí diciendo que él era fariseo, hijo de fariseo. No, eso era verdad. Ahí él creció. Pablo era un cristiano, pero en el aspecto cultural del grupo religioso del cual él venía, él no era saduceo, él venía de una familia farisea. Así que eran los dos grupos principales. Había otro grupo que eran los esenios, que no se mencionan directamente en la Biblia,
pero los grupos principales y los que estaban en el control del Sanedrín eran los saduceos y los fariseos. Pablo no estaba mintiendo, y aquí ustedes verán lo que va a suceder. Pablo se dio cuenta que habían saduceos y fariseos, y él dice: yo soy fariseo. Y acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me está juzgando. Este juicio, lo que me están haciendo es por el asunto de la resurrección de los muertos. Vamos a ver lo que pasó allí, verso 7. Vamos a ver, verso 7. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Hermanos, hay momentos en los cuales hay que dividir. Hay que dividir. Allí lo que había era hipocresía, y Pablo, Dios le dio sabiduría para manejar esta situación. Porque recuerden, Pablo no está mintiendo, Pablo es fariseo de familia, y Pablo cree en la resurrección de los muertos, y la resurrección de los muertos Pablo la predicaba, y los fariseos defendían la resurrección de los muertos, pero los saduceos eran a muerte acérrimo a la resurrección de los muertos. Los saduceos ni creían en ángeles, ni en espíritu, ni en la resurrección de los muertos. Los fariseos creían en todo esto. Y Pablo dijo: aquí está la oportunidad. Así que soy fariseo, creo en la resurrección de los muertos, y a causa de esto se me está juzgando. ¿Qué se produjo allí? Una división. Se produjo una división en la asamblea. Fueron todos con el propósito de ¿qué? De acusar a Pablo. Y ahora la situación está cambiando. Ahora la situación se está poniendo diferente. Eran dos grupos religiosos que cuando les parecían se unían en el aspecto político, pero habían cosas que los mantenían totalmente separados y totalmente en disensiones los unos con los otros. Vamos a continuar viendo lo que pasa allí en el verso 8. Aquí explica lo que yo acabo de decir. Vamos a ver, verso 8. Hermana Mireya. Ok, amén. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Nunca se habían puesto de acuerdo. ¿Ustedes creen que ahora sí van a poner de acuerdo? No. Así que inmediatamente se produce esta situación, sale a reducir las diferencias que habían entre ellos acerca de estos temas, de estas situaciones. ¿Y qué piensan ustedes acerca de esto, hermanos? ¿Qué piensan acerca de estos detalles? ¿Será que la resurrección de los muertos es algo real? ¿Qué piensan? ¿Creen realmente en la resurrección de los muertos? Claro que sí. ¿Sí? Sí. Amén. ¿Creen ustedes que una persona, después que se vuelva polvo, desaparezca, podrá volver a vivir? Cuando venga Jesús, resucite a los muertos. Amén. ¿Estamos claros en esto? La Biblia lo dice. No, y una cosa. Polvo eres y al polvo volverá. ¿De dónde Dios nos hizo? Y es algo extraño que Dios vuelve y toma el polvo otra vez. No, porque lo hizo todo. Nos hizo del polvo. Así que bueno, esto es interesante. Pastor, una pregunta. Este domingo yo voy a estar hablando especialmente acerca de esto, de la resurrección. Tengo un tema muy interesante sobre la resurrección. Sí, porque hay mucha gente, la gente normal, la gente que no conoce a Dios, no, como un muerto no resucita. Ellos dicen, ¿cómo van a decir eso? Lo que no saben es cuando venga Jesús, por tercera vez resucita a los muertos. Ahí es donde van a resucitar todos los muertos. Miren, hermano, llegará el día que
todas las personas van a creer en la resurrección. Todos los seres humanos que han existido en este mundo, todos, sin quedar uno solo, van a creer. Y todos los seres humanos va a llegar un día que van a creer en Dios. Todos los ateos, todos van a creer en Dios. Solo que para muchos será muy tarde. Aquel día será demasiado tarde. Hermano Reinaldo. ¿Será que cuando en la resurrección vuelvan a tener el mismo imagen? La persona. Que usted se va a parecer a usted mismo. No, usted se va a hacer más bonito, mi hermano. No todas las personas. Esa es la relación de usted, todas las personas. ¿O será que yo voy a ver lo que pertenece? Hermano Reinaldo, mire, hay muchas cosas. Yo quisiera ver a mi madre. Mire, hermano Reinaldo. Mire, hermano Reinaldo, hay cosas que probablemente nadie la puede explicar con exactitud. Pero hay detalles acerca de la resurrección que nosotros podemos tomar en cuenta, y es la resurrección del Señor Jesús, los discípulos. Hay ciertos cambios que se producen, indiscutiblemente. Pero el domingo yo le prometo a usted que voy a estar 35 minutos hablando de la resurrección. Así que solo va a ser eso. Hermanos, se produjo en aquella reunión un gran escándalo. Vamos a ver, verso 9, vamos a seguir viendo esto. Verso 9. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. ¿Qué le parece? El hombre está, imagínense, Pablo ha dicho algo y los saduceos no se iban a quedar callados, porque los saduceos dicen: no, eso es mentira, no hay resurrección, no existen ángeles, no existen espíritus. Entonces, ¿y los fariseos qué iban a hacer? Si los saduceos dicen... Eso se dice en juego de dominó. Eso fue una capicúa. Dios le da sabiduría. Recuerden, aún en momentos difíciles, Dios nos va a dar sabiduría para que ciertas cosas nos ayuden a nosotros en medio de cualquier circunstancia. Ahora, mire, ¿quiénes son los que están hablando acá? Dice que los escribas de la parte de los fariseos se levantaron y ¿qué hicieron? Declararon inocente a Pablo. Así que en lo que respecta a nosotros, este hombre inocente, ¿qué ha hecho este hombre? Nada. No ha hecho nada, y realmente no había hecho nada. Pero sabemos la acusación que había en contra de él. Así que, hermano, ellos fueron para juzgar a Pablo, y ahora ¿qué está pasando? Se están juzgando unos con otros. Dios permitió que la confusión se apoderara de aquella reunión. Vamos a seguir leyendo, verso 10. ¿Alguien que lea? El sumo del salón. Pues leo yo. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y lo llevasen a la fortaleza. La discusión fue subiendo de tono y el tribuno tuvo que intervenir. Tuvo que intervenir. Se terminó la reunión, se acabó cuando el tribuno, temiendo que mataran a Pablo, mandó a los soldados que le llevaran dentro de la fortaleza. Hermanos, aunque no fue mucho, pero algo Pablo le predicó de Cristo. Algo le compartió del Señor. Y sobre todo, déjenme decirles algo, que esta gente hipócrita se llevaron un buen testimonio de Pablo. No fue mucho lo que él le habló poco, pero el testimonio que le dejó, cómo se comportó, a la altura que se comportó, reflejaba que Pablo era un verdadero siervo de Dios. Y yo sé
ese testimonio sirvió para mucho en la vida de esta gente que estaban allí y que tenían un comportamiento que no era ni siquiera parecido a este hombre que ellos le estaban acusando de violar la ley de Dios, ¿eh? Porque esa era la acusación. Pastor, yo creo que sí, algunos se llevarían una enseñanza, pero también a mí siempre me ha parecido que no tanto querían perdonar a Pablo, es que si no lo hacían, quedaban muy mal ante los saduceos, porque ellos que defienden la resurrección y van a condenar a alguien que lo que hace es defender la resurrección y van a quedar en ridículo con los saduceos. Entonces, pues uno nunca sabe qué es el corazón de todos ellos, pero pienso que en algunos, pues, era más como lucían políticamente en esa situación. Está de mi parte y yo lo voy a defender. Sí. Porque está de mi parte. Pero lo que me refiero al mensaje, mira, es un mensaje silencioso. Es decir, la persona observa cómo un cristiano se comporta y eso le va a dar un mensaje a su vida. Y lo que Pablo hizo, cómo Pablo lo golpean y cómo Pablo demanda el cumplimiento de la ley, porque lo que él hizo fue decir, aquí están violando la ley, porque tú no puedes juzgarme conforme a la ley y mandarme a golpear violando lo que dice la ley. Y cómo a Pablo le dicen, pero ven acá, tú estás injuriando al sumo sacerdote, y cómo Pablo reacciona, dice, oh, la ley dice que no maldecirás a príncipe de tu pueblo. O sea, ese testimonio, independientemente de lo que aquella gente tuviera en el corazón, que estaba lleno de hipocresía, se llevaron un buen testimonio de Pablo. Hermanos, que la gente puede llevarse un buen testimonio de nosotros. Que pueda llevarse un buen testimonio de nosotros. Hay momentos donde tal vez no es lo mucho que podamos predicar, sino cómo actuamos, lo que puede servir para que una persona diga, creo que vale la pena ser cristiano. Vamos a leer el último verso para hoy, verso 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Por fuerte que una persona sea, hermanos, el ánimo a veces se baja. En todo. Las dificultades hacen que el ánimo se nos vaya a los pies a veces. Aquella noche, recuerden que la noche siguiente para los judíos es la noche de hoy. ¿Están entendiendo esto? Para los judíos, hoy no es lunes, es martes, hoy es miércoles ya. Cuando leen en la Biblia la noche no es del día que pasó, sino del día que viene. Ellos cuentan la noche primero, noche y día. Entonces, la noche siguiente que menciona aquí era la noche de ese día en el cual se había producido esa reunión. Esa noche el Señor se le presentó a Pablo. ¿Para qué? ¿Para qué Dios se le presentó a Pablo? ¿Qué ven en el versículo? Para animarlo, para fortalecerlo, para darle palabras de ánimo. Dios le estaba asegurando, ¿qué cosa? Que no le iba a pasar nada allí. Porque él iba a llegar ¿a dónde? A Roma. Así que aquello estaba garantizado. Y vamos a ver la semana que viene todo lo que pasa camino a Roma. Todo lo que pasó. Pero hermanos, cuando Dios nos promete algo, no importa lo que pase, se va a cumplir. No importa lo que suceda, Dios siempre va a cumplir su palabra en nuestras vidas. Pablo estaba empeñado en predicar el evangelio. Todas las oportunidades que se le presentaban era para predicar el evangelio. Ahora el Señor se le aparece esa noche en sueños y le dice, bueno, no dice que era en sueño, no sabemos cómo fue, pero se le apareció esa noche. ¿Y qué le dice el Señor? Pablo, ten ánimo, porque así como has testificado de mí en Jerusalén, también va a seguir testificando. Dios siempre
Voy a repetirlo. Dios siempre, siempre estará con nosotros en medio de la aflicción. Amén. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. Pastor, Pablo, a pesar de que era muy firme y todo, era un ser humano. Sí. Él tuvo que sentir miedo, sentir tensión y todo esto. Entonces, de pensar nada más que tenía que hacerlo de nuevo en Roma es para salir corriendo. Pero si se le aparece Dios a uno y le dice ten ánimo, como que eso ya convence. Sí, sí. Sí, porque hermanos, la visión que nosotros tenemos de los apóstoles y de los profetas, que eran superhumanos, y eran como nosotros, así lo dice la palabra de Dios. Santiago dice que Elías era un hombre sujeto a las mismas pasiones nuestras, a las mismas debilidades, no eran superdotados, tenían las debilidades que nosotros tenemos y confrontaban los mismos problemas nuestros. Así que esto nos anima. Si ellos pudieran, nosotros podremos también. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén.